Bueno, estamos en esta sección de Ser y Salud y como todos los jueves, el encargado de llevarla es el doctor Oriol Olivera. Y el día de hoy vamos a platicar de una enfermedad por demás molesta que padecemos pues muchas mujeres de repente, y esta es la cistitis. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, gracias por la invitación. ¡Qué espantoso! Sí. Oye, la llaman la enfermedad de los lunamieleros. Sí, tienes mucha razón. Ay, y es una de las enfermedades más incómodas, no solo para la mujer, sino para el varón también. Pero vamos a hablar en el caso de las mujeres, que tiene una característica la mujer muy particular, ya que la uretra de ella es más pequeña y gruesa, y entonces, por la ubicación que tiene, vamos a ver, con mucha razón, o sea, con mucha frecuencia, va a ocurrir infección de las vías urinarias bajas, porque las vías urinarias las dividimos en altas y bajas. O sea, los riñones, cuando hablamos de riñón hablamos de pielonefritis, infección urinaria alta, y cuando hablamos de cistitis, hablamos en el área de la vejiga, pues hablamos entonces de la infección urinaria baja. La vejiga, que es un órgano que lo único que hace es recibir y recolectar la orina, y cuando hay cierto volumen de la misma, nos permite a través de la uretra expulsarla al exterior, con mucha frecuencia se va a inflamar y se puede infestar. Y esto va a traer una serie de síntomas que tú mencionaste muy desagradables, que van a ser el ardor, que va a ser la frecuencia, o sea, orinas y te quedas con deseo de seguir orinando, orinas poca cantidad y muy frecuente. Va a haber, además del ardor, puede haber sangre, presencia de sangre, que es la hematuria. Entonces puede haber dolor y calambres en el abdomen bajo, o sea, puede llegar a haber fiebre y malestar general. ¿Pero cuáles serían las causas? Entonces vamos a hablar de diferentes causas, porque la más frecuente de todas es la infecciosa. Hay que recordar y hay que insistirle al auditorio en que una manera de prevenir la cistitis, sobre todo la infecciosa, es teniendo mucho cuidado a la hora de la higiene. A la hora de ir al baño, como el ano está muy próximo a la vagina y la uretra está precisamente en el introito vaginal, la mujer con mucha frecuencia al lavarse se lava de atrás hacia adelante, arrastra la E. coli, es una bacteria que habita y es normal que esté en el recto, que esté en el tubo digestivo, en el intestino, y entonces la arrastra hacia la vagina y a su vez por vía canalicular ascendente, o sea, a través de la uretra, llega e invade la vejiga. La E. coli la vas a encontrar en el 80% de la cistitis infecciosa, entonces es sin más la bacteria más frecuente. Y el mecanismo es ese. Entonces, cuando van las mujeres al baño, esto es muy importante, que defecan, tienen que limpiarse hacia atrás y después con una toalla jabonosa quitarse el resto del contenido fecal, van a ver todo lo que quedaba ahí. Y cuando se van a bañar, se lavan por delante y con la mano hacia atrás, después, a la hora del baño, se lavan la región anal. Nunca arrastrar de atrás hacia adelante, porque este mecanismo de arrastre hace que lleves la E. coli hacia la vagina y por vía canalicular, como les dije, ascendente, se infeste la vejiga. Oye, esto tendría que ver que, o sea, si tú inicias con una infección vaginal, ¿puede complicarse con una cistitis? Lo que pasa es que las infecciones vaginales, si no son por bacterias, es raro que invadan a la vejiga. Entonces, casi siempre es cuando ocurre por bacterias. Tú me mencionabas la cistitis del recién casado, ¿qué sucede ahí? Un doble mecanismo. Como son muy repetitivas las relaciones sexuales, la vejiga descansa forma parte del techo de la vagina, entonces la fricción del pene hace que se irrite por una parte de la vejiga y el pene como tal, que no es estéril, puede a su vez arrastrar bacterias, y este doble mecanismo de arrastre de bacterias más la fricción hace que con mucha frecuencia en Cancún, que vienen muchas personas a pasar la luna de miel, pues veamos la cistitis con mucha regularidad. Ahora bien, hablamos de la bacteriana, pero hay que mencionar que hay otros tipos de cistitis. Se puede producir, ya cuando la cistitis se va haciendo crónica, cuando usted la tiene muchas veces, de manera repetitiva, nuestro consejo siempre es hay que visitar a un urólogo. ¿Por qué? Porque hay muchas causas, hay alrededor de 28 causas de cistitis diferentes, que no son bacterianas,
y entonces el diagnóstico hay que hacerlo a través de una pequeña tubo que introducimos por la uretra, que no duele nada. No pongas esa cara, porque el auditorio cuando tú le dices que eso... las manitas así. Sí. No, perdón, pero... No duele nada. También. Es más, se hace con solo una crema de anestesia local. Esto permite al urólogo visualizar las paredes de la vejiga. En algunos casos se puede ver hasta leucoplasia de la vejiga, que es una lesión premaligna que podemos biopsiar. Pueden aparecer cálculos, pueden aparecer... ¿Esto se hace en consulta? Se hacen consultas de manera ambulatoria. Ok. Es un procedimiento que por demás no es caro. O sea, forma parte del manejo urológico de la cistitis. Por eso estoy hablando que cuando tengas más de un cuadro de cistitis en un año, sí hay que ver la causa como tal, llegar y poder visualizar las paredes, porque ya los instrumentos son muy finos, extremadamente finos, y nos permite abordar el órgano y en algunos casos, ¿Y si es desde qué necesario, edad? biopsiar en algunos casos. Sí. ¿Desde qué edad puede dar? La cistitis te puede dar generalmente a partir de la adolescencia. Ok. Lo más frecuente es que ocurra en la etapa tardía de la reproducción y en la menopausia. ¿Por qué? Porque en la menopausia, al perderse el ácido láctico y la protección de la vagina, porque ya no produces estrógeno, entonces eres más propensa a las infecciones, ya no tienes el mecanismo de defensa propia del órgano como tal, y entonces con mucha frecuencia, además que ya con la edad vas perdiendo algunas habilidades, hay que reconocerlo, y entonces sí ocurre con más frecuencia en el periodo reproductivo tardío, o sea, más allá de los 30 y tantos años, 40, y en el periodo peri y posmenopáusico sí es muy frecuente la aparición de cistitis, pero puede aparecer a cualquier edad. A cualquier edad las niñas adolescentes pueden tener, por supuesto, cistitis, que casi siempre estas sí no están asociadas a enfermedades crónicas. Que dijeran, voy al baño y me duele cuando voy Eso, mamá, cuando van me al duele. baño y te arde, orinas con frecuencia, te quedas con deseo de orinar, Sí. te molesta, hay dolor en bajo vientre, hay calambres, hay hematuria, o sea, presencia de sangre junto con la orina. Cuando ocurre todo esto, estás en presencia de una cistitis. El ardor es inconfundible. Es inconfundible. Cuando lo padeces Tú sabes una vez, que tienes eso y cuando ya. lo padeces una vez, Ahora dime una Ya. cosa, porque en ese momento algo te quieres hacer muy malo y a lo mejor no tienes cita con el doctor sino hasta la tarde. ¿Hay algo que podamos hacer en el trayecto? tomar mucho líquido. Ok. Es necesario el tratamiento antibiótico, es necesario dar relajante a la musculatura lisa de la vejiga. Hay que mantener ¿Se en usan reposo. pomadas o algo así? No. No es pomada, el tratamiento es oral. Oral, ok. Hay que darlo, no es un tratamiento que se dé local, hay que darlo a través, le decimos tratamiento sistémico, y siempre es necesario el uso de antibióticos y sobre todo de medicamentos que relajen la musculatura lisa de la vejiga y nos va a permitir mejorar este cuadro clínico. Nada más, y algo muy importante es que si empiezas un tratamiento, acabarlo, porque es Sí. típico de todos de que lo Como cortamos, mejora, ya- claro, ya mejora. me siento mejor y ahí muere. Y regresa, entonces, y lo que hay que tener cuidado es a la cistitis crónica, o sea, que en este cuadro no se haga repetitivo. Por eso, lo que tú dices es verdad, el tratamiento que se te indique hay que cumplirlo a plenitud. Así es, pues, Oriol, Muchas muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, no sin antes decir que llegamos a octubre, el mes de diagnóstico claro. y manejo del cáncer de mama, que en los siguientes jueves vamos a estar tratando Claro. el tema, que es muy importante, gracias a ustedes que ya lo Sí. están identificando Ya, de una con vez. este lazo, además de la belleza que ustedes representan, pues este lazo también forma parte de esa belleza. Gracias, Oriol. Muchísimas Nos gracias. De vemos nada. ahorita prontito, Ajá. Claro, porque vamos a tocar un tema Guerra de importante, Sexos. ¿verdad? En la guerra de Buenísimo está el sexo. día de